43 minutos pasaron ya de la hora 8 en todo el país. La temperatura 13 grados 5 décimas. La humedad relativa del ambiente del 89%. La presión atmosférica 1010,5 hectopascales. Viento del sudeste a 16 kilómetros por hora. La visibilidad normal 10 kilómetros. Y el pronóstico, la verdad que para nosotros, digo nosotros que pregonamos y esto que tiene que ver con la producción primaria, ¿no?, de alimentos, los commodities y demás aquí en nuestro país, el campo. El campo es lo que produce todo este tipo de alimentos, ¿no? Después, obviamente, se le agrega valor y bueno, sale como sale. Pero desde el vamos, si no tenemos una humedad suficiente como querríamos y no como nos pasó en este último tiempo, 3 años consecutivos de sequía, y ha hecho un desastre, ¿no? Y hoy, quienes vivimos en la ciudad, vemos con cierto desagrado, gente que desconoce todo eso, ¿no? Ven con cierto desagrado las lluvias que se dan permanentemente, como por ejemplo ya está para esta noche, según pronóstico de este día miércoles 6 de septiembre. Por la mañana dice parcialmente nublado, por la tarde-noche, más bien hacia la noche, lluvias y tormentas. 18 de máxima, 13 de mínima, que ya se dio más temprano. Para mañana jueves, según el pronóstico, que no es halagüeño, ya dijimos, lluvias y tormentas durante toda la jornada, 24 de máxima, 17 de mínima. Viernes, nublado, 23 de máxima, 15 de mínima, y sigo. Sábado y domingo, nublado parcialmente, pero vuelven las lluvias el día lunes por la noche, tarde-noche, y el martes también durante toda la jornada. A esto me refería cuando digo de estas lluvias, ¿no?, que nos incomoda a nosotros que vivimos en la ciudad, pero el campo necesita la humedad en este tiempo que se viene. Ya en días comienzan algunas siembras y es necesario tener esa humedad en el campo, en el suelo, ¿no? Por ello, comentaba recién fuera del aire con otras personas respecto a lo que es la humedad y lo que significa hoy por hoy estas lluvias ahí en la zona rural. Pero bueno, nosotros ya en este momento tenemos una visita prestigiosa, por cierto, y lo tenemos permanentemente a través del teléfono, pero hoy está en el piso, y les damos los buenos días a nuestro consultor, analista político el doctor Edgardo Saúla. Saúla, Edgardo, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por venir. Buen día, Juan, mucho gusto en estar acá en tu programa. Edgardo, se vienen ya prácticamente, vamos a arrancar con la campaña, y estas tres personas, posibles presidentes de nuestro país, vemos y observamos a cada uno de ellos que todavía se tiran, como diríamos en el barrio, ¿no? Se tiran no con flores, pero están ahí. Y uno de ellos, por ejemplo, ¿no?, que es el ministro de Economía actual, promete cosas que va a hacer si llega a ser presidente, como reparar ciertas cuestiones que tienen que ver con la economía, siendo él hoy el ministro de Economía. Eso es una cosa que no logro entender, y yo creo que la gente tampoco entiende, ¿no?, los que razonamos un poquito. Después tenemos a Javier Milei. Javier Milei, también hay actitudes que a la gente de una u otra manera les gusta. Aquel que quiere decir lo que dice Miguel, le encanta lo que dice y cómo lo expresa, pero me parece que no es tan así, porque hay cosas que prometía antes de las PASO y hoy, después de las PASO, está aparentemente, yo no le creo nada, ¿no?, aparentemente está un poquito bajó los decibeles, pero sigue siendo el mismo. Patricia Bullrich tiene lo suyo, tiene cierta experiencia, hay una estructura, digamos, a nivel nacional, pero también
adolece de algunas cuestiones que el país o la necesidad del pueblo hoy hace que se observe, ¿no? Y tiene sobre sus espaldas un equipo económico que, bueno, ya lo presentó, pero hay otras cosas que también no va a ser fácil para Patricia Bullrich. ¿Qué opinión te merece todo este conjunto, o cada uno de ellos, a su manera y en su forma de expresar, y cómo crees que va a ser la campaña que se viene? Primero, déjame decirte, escuché en tu introducción respecto de este fenómeno climático del Niño que va a beneficiar ciertamente el año que viene la cosecha del 2024, perdón, y eso va a significar tres cosas, tres factores: la cosecha, lo que es el gasoducto, que si se hacen bien las cosas se pueden evitar, digamos, el drenaje de dólares, porque tenemos nuestro digamos, abastecimiento propio. Y lo tercero es la cuestión del litio. Dicho esto, estamos todavía un escenario en donde no se ha alargado la campaña de cara o vistas a las elecciones de octubre de este año. Con respecto al ministro candidato, y sí, digamos, uno se pregunta si va a ser candidato a presidente, ¿por qué ya no lo implementa ahora las medidas tendientes a hacer las reformas del país? El país necesita hacer reformas, o sea, de tanto en tanto uno tiene un auto, uno tiene una casa, uno tiene que hacer una reforma necesaria para que se mantenga. Eso creo que es necesario. Se le escapó de la mano la inflación. El ejemplo más digamos, evidente ha sido la devaluación luego de las PASO, una devaluación sin ningún tipo de plan que pueda anclar y pueda evitar de que esa devaluación se traslade a precios. Esa devaluación se trasladó a precio inexorablemente, la gente sintió fuertemente en el bolsillo, en el supermercado, y va a marcar seguramente ahora los índices mensuales de arriba de el 15, 17%, sí. Con inflación que va a la tendencia de 130% anual, que es una inflación alta. No hay este gobierno y este ministro no ofrece, digamos, alternativas para anclar esa inflación. Solamente está tratando de buscar algún tipo de ingreso por parte de organismos multinacionales para poder llegar a las elecciones con este plan platita, digo, porque da la casualidad de que en este proceso eleccionario que comenzó a alargar bonos, comenzó, digamos, que eso significa de algún modo emisión monetaria. No hay otra manera que, digamos, no hay. Patricia Bullrich tiene una, sí, creo que no tenía previsto, como muchos, como todos nosotros no teníamos previsto que, digamos, Javier Milei sacara un resultado más de lo esperado. Patricia Bullrich en ese sentido quedó un poco opacada, pero también hay que pensar en dos cosas. Primero, creo que están trabajando en el diseño de campaña, y en segundo lugar, lo convocó a Carlos Melconian, que es un economista que viene trabajando en el IERAL, Fundación Mediterránea, sí, hace más de un año y medio. Yo lo vengo siguiendo. Tiene la hoja de ruta, tiene las fotos del problema del país y tiene las soluciones que ellos proponen, que no es propia de Carlos Melconian, sino es propia de un estudio exhaustivo y serio que son los economistas, que son más de 70 economistas, y nada más y nada menos que de la Fundación Mediterránea, una fundación muy seria, una fundación apartidaria que no está trabajando para que gane un partido político, sino que está pensando en cómo diseñar y mejorar la economía de un país.
Eso creo que le agrega un plus el hecho de que Melconian tenga un programa apartidario que sea un programa de apertura comercial, que sea un programa en donde se cuide la propiedad privada en el sentido de que no sea castigada por impuestos digamos, el sector agrario, digamos, la baja del derecho a la importación, el ingreso de insumos. O sea, es largo el programa para desarrollarlo, y por otro lado lo tenemos a candidato Milei. Milei, en su momento, antes de tomar la agenda de la dolarización que ha sido y que ha impuesto la agenda, de hecho todos comenzamos a debatir en torno a la dolarización, planteó también cuestiones semejantes, poner digamos, lograr déficit fiscal, bajar el gasto público, lograr una economía más dinámica, eliminando burocracias, eliminando, digamos, regulaciones, pero sin embargo, en los últimos tiempos, estas cuestiones que yo creo que son más, como dice Melconian, asibles, más realizables, ha sido opacada por esa gran agenda que impuso y que tapó toda otra discusión, que fue la dolarización. Claro. Que ahora su referente económico, Spain, salió a decir que, bueno, la dolarización no sé si se va a hacer porque va a depender de los recursos o de los dólares que tenga el Banco Central. Es decir que los tres candidatos, yo creo que la propuesta más sólida es la de la Fundación Mediterránea. Ahora, ¿cómo podrá explicar esto Patricia Bullrich? Será un trabajo de sus coach, de sus digamos, claro, de sus asesores de imágenes. Obviamente que Javier Milei suele decir que él no discute con personas que no saben, o sea, que no discute con economistas. Yo creo que esto es un error. Estamos a 40 años de la democracia, del regreso de la democracia, lo que significa pluralidad, tolerancia. Nosotros, digamos, lo que de alguna manera pensamos desde el ámbito de la cosmovisión, de las ideas liberales, creemos que el diálogo, creemos que por más que piense distinto, ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Sobre todo, se entiende que en la campaña política pueda ser fuerte, pueda ser brava, en el sentido de que puedan pegarse los candidatos, pero luego, de bajada la espuma, de lo que es la confrontación y las rispideces propias de una campaña electoral, debe primar la sensatez, totalmente, la racionalidad, totalmente, pensar en un país que se construye con consenso, que se construye con un Congreso y que se construye con el consenso de las 24 provincias. Claro, de eso se trata justamente, ¿no? Porque esta rispidez, como decías, por parte de Milei, no es así como se hace campaña. Yo creo que debería tomarlo, ser más cauto, expresarse de mejor manera. Eso también llega a la gente, porque esta manera de manifestarse Milei me parece que no corresponde. Primero porque no son solamente los jóvenes posibles votantes, ¿no es cierto? Hay un grupo o un sector de la sociedad que lo estaba mirando con buenas caras, porque es un poco lo que quieren, ¿no? Digo, lo que busca la sociedad, alguien que corte de raíz todas estas cuestiones que desde hace tiempo estamos observando, ¿no? En la política argentina, Y claro, viene alguien y dice lo que dice de la manera que lo dice y cae bien, de repente cae bien, pero ahí no es la forma. Y también lo otro, ¿no? Que no es tan así, hay cosas que ha manifestado que no son. Es inviable esto de la dolarización, esto de la aportación de armas, esto de las ventas de órganos y todas estas cosas que de repente hay gente que está muy sensible en esas cosas. Digo, por ejemplo, tratar de tal o cual a ciertas personas no es faltarle el respeto a esas que tienen justamente esa patología, ¿no?
porque decir, no quiero repetir, pero mandar a alguien o decir de alguien que es tal o cual. Sí, el síndrome de Down. Síndrome de Down, ¿viste? Es como que me parece faltar respeto a las personas que padecen, claro, a los padres, ¿no? Y todas esas cosas me parece que no. Pero acá viene un punto, hay trabajos que se hicieron antes de las elecciones, ya observando la adhesión al voto Milei y que se hicieron en barrios carenciados, en donde a Milei lo ven como una expresión de canalización de esa frustración. Nosotros somos un país más dentro de lo que es Latinoamérica, de una democracia frustrada. Sí. Que una democracia, y es uno de los grandes problemas luego de 40 años, que no ha sabido dar cobertura o, resolver los problemas de la gente, ¿sí? Pero más que acusarlo al sistema democrático, es la clase política misma, hay que diferenciar eso. Y ahí viene la cuestión Milei. ¿Qué pasa? Este trabajo dice claramente, bueno, a mí los dos gobiernos que pasaron no me resolvieron el problema económico. Lo dice uno de izquierda, lo dice uno que abraza el aborto, lo dice uno que es pobre o que trabaja de manera autónoma, como emprendedor, y ese voto lo ve a Milei, que Milei él mismo ha sufrido esa marginación, ese castigo, porque él se hace víctima del propio Estado. Es más, hay artículos que lo pegan por cuestiones raras, metafísicas que tiene con su perro Conan. Claro, o sea, entonces él dice, ustedes son los leones, o sea, él lo empodera a esa gente que está marginada de algún modo por la clase política. Entonces, tal es así que en las últimas elecciones, lo que es Unión por la Patria hoy, dijeron no vamos a trasladar a esta gente a que vote, porque es muy probable que termine votando a Milei. Claro. Pero hay que aclarar también que Milei en las villas, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires salió tercero. Ganó en todas las otras provincias, menos en Corrientes, en Entre Ríos, en Córdoba, Ciudad Autónoma y provincia de Buenos Aires. Ahora, la pregunta es, en octubre los gobernadores de todas las provincias van a tener que poner sus diputados de confianza. Claro. Ahí yo creo que va a haber un problema para Milei, porque ya no lo van a dejar piedra libre, digamos, en cada una de sus jurisdicciones. Van a tratar de imponer, acá por ejemplo nosotros en Corrientes elegimos 4 diputados, que yo creo que el gobernador va a estar pensando sacar por lo menos 3 diputados nacionales, que eso le va a dar fuerza ante la nación para ya sea llevar a cabo leyes que puedan servir para la provincia, para el crecimiento, como también para hacer negociaciones. Claro, un par de senadores entonces, también. Como va a ocurrir en Corrientes, también va a ocurrir en otras jurisdicciones provinciales, aparte de que 7, 8 provincias eligen también senadores nacionales. Entonces, se presenta ese panorama. Pero, de todos modos, lo que hoy por hoy todavía sigue en la opinión pública, que está por sobre lo que es la sociedad, en la opinión pública sigue sigue primando esa, victoria de Javier Milei como que ya es el presidente puesto. Entonces, y esto genera en la sociedad, lamentablemente, no estamos acostumbrados a debatir con argumentos. Claro. Y esto genera el fanatismo de que si vos pensás distinto, yo no hablo. En las redes sociales te bloqueo, no hay argumentos, el viva. Está bien, decime por qué razón votás, claro. Cuáles son tus argumentos, y eso no existe. Entonces pero hay que ver
hay que ver cómo decanta esa opinión pública, si esa opinión pública no toma otro rumbo en este espacio que se va a abrir de cara a las elecciones de octubre. Patricia Bullrich tiene mucha experiencia, yo creo que sí, le notamos mucha dificultad al hablar de economía. Personalmente, yo la escuché en una entrevista, en un acto que se hizo acá en la provincia, me pareció muy sólida, pero la presidenta, el candidato, no puede pasarse todo el tiempo hablando de economía, tiene que delegar que le resuelvan el problema económico a su ministro, tiene una cuestión social, sí, la cuestión de seguridad, la cuestión exactamente de educación, que son seguridad y educación, son temas fundamentales. Central. Que la solución que nos da mi ley en cuestión de seguridad física es el uso de armas de fuego. Lo que propone Patricia Bullrich es una seguridad más fuerte, más control, y más presente, claro, en las calles, claro, y desmantelar todo, desarticular toda esa organización delictiva que afecta al país. Sí. Yo creo que se va a dilucidar, no sé si a vos te va a resultar o opinás igual, ¿no? Esto se va a dilucidar en el debate, porque ese debate se va a dar de los tres candidatos, y ahí es donde van a mostrar cada uno tal como son, y qué es lo que piensan, cómo lo van a hacer, de qué manera, y es ahí, yo creo que esa noche se va a definir un poquito quién sería el posible, ¿no? Porque hay que recordar, Juan, que en las PASO del 2015, para presidente, sí, Scioli había ganado por 15 puntos. Sí. ¿Sí? Luego, esto motivó naturalmente a Juntos por el Cambio, naturalmente que, ¿qué pasa? Juntos por el Cambio tenía la bandera del cambio, de la palabra cambio. Uh-huh. La gente no quiere escuchar un programa económico, la gente quiere escuchar una palabra que le sintetice toda la cosmovisión del gobierno, digamos, que le sintetice su plan de gobierno, claro, con una sola palabra, que es cambio. Y hoy por hoy, por lo menos en las elecciones de las PASO que tuvimos ahora en agosto, quien se apropió de esa palabra cambio fue Javier Milei. Sí, sí, sí. Ahora, veremos, porque no se define, esto es, por eso digo, puede suceder el caso de las PASO del 2019, cuando Macri pierde con Alberto Fernández por un número abismal, tal es así que al día siguiente, el lunes o el martes, Macri se enoja, pero luego revierten la campaña y terminan perdiendo por 4 o 5 puntos. Muy poco. Entonces, todo está por definirse. Yo creo que va a ser una de las elecciones más enigmáticas de los últimos tiempos. Creo que se necesita mucha seriedad, se necesita mucha responsabilidad. La Argentina tiene chances de reencauzar y tomar ese camino para el crecimiento, sobre todo con lo que dijimos, esos 3 puntos iniciales. Sí, sí. El agro, lo que son los recursos gasíferos, la energía y el litio, ¿no? El litio. Ahora, saber manejar esto, implementarlo, yo creo que eso nos va a dar un valor agregado y también la confianza. Claro. La palabra fundamental de todo candidato y de quien sea electo presidente de aquí al futuro va a ser la palabra confianza, para que los inversores puedan, acordarte que en una obra, una mega obra de extracción de litio, se necesita inversión y por largo tiempo. Claro. El puente que necesitamos nosotros, el segundo puente, también se necesita inversión y por largo tiempo. Seguro. Hay algo que realmente a mí me hizo mucho ruido, ¿no?, por parte de Milei, cuando le preguntan, porque en todo este tiempo, él siempre quiere hablar de economía, ¿no?, pero cuando le preguntan sobre los gremios, ¿qué va a hacer con los gerontes gremialistas? ¿Cuál sería la medida a tomar? Porque hoy por hoy, cada empleado que ingresa al sistema, no le preguntan si quiere afiliarse o no. Esa afiliación debería ser optativa, como lo manifestaba Macri en la gestión anterior, ¿no? Y ahí dijo, no, en esa no, como que en esa no entra.
porque realmente hoy los gremialistas son señores de 40, 30, 20, el que menos tiene es Baradel, 20 años, y los demás son de 40 y hasta de 50 años, que están en el gremio, y bueno, el hecho es que se han hecho millonarios a costa del trabajador. Esa es una parte muy importante también, porque estamos hablando de un sector que hace a todo, porque es un todo, ¿no? El gremialismo en la Argentina, para mí, es mi opinión personal, ¿no? También es un cáncer. Y agrego una cosa, el gremialismo hoy representa solamente a no más de 5 millones de personas que están en blanco, que están, digamos, claro, registrados como debe ser. Tenemos más de 8 o 9 millones de personas que están en la informalidad. Sí, o sea que estos gremialistas representan a una ínfima parte de la sociedad, pero son fuertes, en el sentido de que creo que el próximo presidente tendrá que tener la muñeca necesaria como para poder dialogar y poder hacerle entender de que si no se modifica la ley laboral, si no se modifican las cargas sociales, porque un taller de un barrio de la ciudad que tiene 4 empleados no puede pagar el mismo salario, la misma escala salarial que la fábrica de autos de Toyota, claro, digamos, en Pacheco. Claro. Son dos cosas distintas, hay que diferenciar. Hay un proyecto de pymes que se está trabajando en donde se busca reducir los costos fiscales sin desfinanciar el Estado. Claro. Pero, quien lleva a cabo, no tengo presente el apellido, pero quien lleva a cabo ha hablado con todos los sectores, gremialistas, cada uno de los diputados nacionales del color partidario, pero no sale esa ley. No quieren, evidentemente, no se tiene ganas de trabajar para la Argentina. Nosotros hemos caído en la cantidad de pymes que tuvimos, alrededor de un 40%, 50%, y sobreviven las pymes, sobreviven. Claro. Porque tienen un juicio laboral y quedan sin nada. Muchos de ellos están cerrando, escúchame. No. Entonces, bueno, merecemos reflexionar con estos sindicalistas. También tiene que prepararse el próximo gobierno para llevar a cabo estas reformas, tener espalda suficiente para aguantar la calle. Claro. ¿Sí? Así como Macri tuvo que aguantar 20 toneladas de piedra cuando se reformó la cuestión de la seguridad social, acá una reforma, porque acá a partir del 2001 se reformatea lo que es el sistema de representación, sobre todo de la clase más pobre, porque hasta el 2001 los representaban los gremialistas. Ahora, ¿qué pasa? Al quedarse desocupados, son los piqueteros, los representantes de estos colectivos sociales, quienes tienen mucha fuerza, mucha intensidad en las calles, sobre todo, y puede tener, ese es el peligro de una fragmentación política. Y ese es la fragmentación política quiere decir que no hay una dispersión de representantes en la Cámara de Diputados, en la calle. No hay, es lo que sucede en Perú. En Perú, para que la gente rápidamente sepa, tiene una estabilidad económica desde el 2006, una estabilidad económica que nadie discute, pero sí hay una fragmentación política. Por eso lo echaron a Castillo, que ganó con el 16%. Pudo meter el 30, 25, 30% de la cantidad de diputados y fue removido. Mira. Por eso es también que se dice que si Javier Milei logra meter en el Congreso, ya sean diputados como senadores, solamente un 30 o un 20%, corre también ese peligro de juicio político, si es que no acuerda con la casta. Claro. Hoy Javier Milei es la salida más eficaz que él tiene para mantenerse, si es que gana la presidencia, es abrazarse con la casta. Pañi, en su editorial,
del lunes puso como título "La casta lo espera con los brazos abiertos". Eso está indicando de que claramente un candidato sin claridad en cuanto a quiénes van a ser sus referentes como ministros, quiénes van a ser sus referentes como interlocutores con los gobernadores, con los diputados, con los senadores, un candidato a presidente que no supo estructurar y articular estructuras provinciales para pelear, ya sea concejales o legisladores provinciales, y bueno, tendrá que hacer mucho trabajo y con la casta, digamos, y pactar con la casta. Claro. No queda otra salida. Arreglar, no hay otra. Lo otro, Edgardo, y es justamente la primer barrera que va a tener el próximo gobierno, es justamente los piqueteros, ¿no? Este sistema que se está dando a nivel país, ¿cómo podría? No creo que haya una solución en el corto plazo con este tema, porque es terrible el flujo de dinero que se va por ese lado y no retorna, no vuelve. Ese es el otro problema, ¿no? Lo que más me preocupa a mí es la cuestión cultural de valores que digamos, se construye a través de esa dádiva que da el Estado, ¿sí? Sí. Porque en realidad, cuando incentivas a que una persona, digamos, tenga cierto ingreso que le permite sobrevivir sin trabajar, le estás quitando dignidad, le estás acostumbrando mal a que se olvide de que el mérito, el trabajo, o trabajando la persona misma, puede subsistir. Esto es, digamos, que desde tiempo el kirchnerismo vino estableciendo como relato de que toda necesidad crea un derecho. En realidad, toda necesidad crea una obligación para el individuo. Yo sí me encuentro, digamos, sin dinero para pagar la luz de donde habito, tengo que salir a trabajar para pagarlo. O si no, me cortan la luz. No hay otra. Eso es lo que se perdió de Argentina, esa Argentina pujante, sí. En donde venían inmigrantes. Pero, insisto, yo creo que, y con esto redondeo un poco, la cuestión del déficit fiscal, el agujero negro, en donde no se sabe dónde va la plata, está en la corrupción. Yo creo que ahí hay que enfocar, hay que trabajar para un Estado más transparente, en donde los contralores puedan funcionar, es decir, que un organismo pida rendición de cuenta, cómo se gastó, dónde está la plata. Tal cual. Eso nos hace falta a nosotros como para poder decir, bueno, no sé, porque se queda en ese esquema de corrupción, se pierde muchísima plata, mucha más de lo que nosotros pensamos de los gastos de los legisladores, de los gastos de las personas, de los planes de trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque los planes de trabajar pueden trabajarse focalizando políticas con ayudas, digamos, de asistentes sociales, psicólogos, creando puestos de trabajo, insertando a esa gente o a esa persona que recibe un subsidio en un medio de producción privado, digamos, en una empresa privada, pero para eso hay que capacitarlo. Claro. Hoy la robótica, hoy hay muchas cosas que digamos que están y que se incorporó al aparato productivo privado, y por lo tanto sí es posible trabajar y en corto o mediano plazo a esa gente, dignificarlas con su trabajo. El tema está, si no hay contralor, no hay república, porque la plata se pierde, nadie sabe dónde está, y no solamente pasa en la esfera nacional, sino también en la subnacional, o sea, en las provincias y municipios. Sí. Entonces, acá, esa es la cuestión. Claro. Necesitamos más favaloro. Seguro. Edgardo, un gusto tenerte acá en el piso, y es largo todo esto, ¿no? Y esto recién está por comenzar, y tenemos muchas expectativas. Yo creo que la sociedad en su conjunto espera mucho más de
clase política que adolece de algunas cosas que realmente hace tiempo no se ven. Digo hace tiempo desde los inicios de la democracia, ¿no? Donde todavía teníamos cierta esperanza de poder salir de este atolladero en donde estaba metido nuestro país, que fue potencia en algún momento y hoy por hoy realmente está en el ranking allá abajo, ¿no? Entre los países más pobres del planeta, y lamentablemente esto sabemos a qué y a quiénes se debe todo esto, pero bueno, esperemos podamos salir de este atolladero. Gracias por estar acá, por venir, y bueno, el compromiso de siempre de acercarte, ¿no? Siempre que puedas, y si no, por teléfono. Ha sido un placer, Juan. Un abrazo, Edgardo. Gracias. Edgardo Saúla, el doctor Edgardo Saúla, analista político, pasó por acá estuvo en nuestro piso, dándonos un poquito de clarificándonos el panorama político, este día a día, ¿no? En nuestro país, que es tan complejo, que no, yo diría que no es tan complejo si realmente se hicieran, y no hay recetas mágicas, simplemente copiar de los países vecinos, y yo creo que nos va a ir mucho mejor a todos. Nos vamos a la pausa, a la música, ya volvemos.